muy cercano y que muestra, pues como dice el título, ¿no? Realidades y personas que pueden estar cerca nuestro, pero están escondidas. Porque muchas de ellas, por su vida, ¿no? A lo mejor no lo pueden transmitir. Yo me voy a centrar en los casos que imagino severos, como han mostrado, ¿no? Y que en nuestra sociedad, en esta enfermedad y en muchas otras, pueden ser ajenos, ¿no? Podemos ser el resto de los ciudadanos y de los profesionales, y ese es el problema, ajenos a la existencia de estos ciudadanos enfermos o de ese sufrimiento que tienen, ¿no? Y me parece que lo muestra muy bien, toca la fibra, llega al corazón. No, comentábamos, no es de un sensiblero en el sentido, no es así, pero sí que muestra el sufrimiento de la vida de esas personas. Me parece muy importante. Isabel, así que muchas gracias por vuestro esfuerzo. Gracias. Sí, a ver, antes yo te comentaba, antes de que empezara, la dificultad que nos supuso la elaboración del vídeo, porque en la asociación, por desgracia, tenemos algunas personas con encefalomelitis severa, y entonces contactamos con ellos. Y yo le decía a la presidenta de Confes, María, con la que empezamos a trabajar el vídeo, la llamaba y le decía: María, el mundo está contra nosotros, esto no sale, porque hablábamos con un enfermo y el desgaste energético era tal que no se prestaban a querer grabar el vídeo. Escucha, y el equipo iba allí a su casa, quiero decir que era simplemente estar allí con ellos y o sea, las dos otras personas con las que contactamos nos dijeron que no, hasta que encontramos a Mar Alcalá y decidimos hacer esta pequeña representación de personas que están, historias reales, porque son historias reales, pero utilizando una dramatización en el sentido de teatro para que conocieseis las realidades. Entonces es súper duro. Luego, no sé, los problemas cognitivos, a mí antes que estabas hablando, me gusta. Es una enfermedad además que no sé, te pasas la vida justificando y explicando que, o sea, tú tienes cualquier otra enfermedad, tienes diabetes, tienes un problema en el corazón, la gente te ve, tengo un problema en el corazón, ay, pobrecito. Pues nosotros todo el día justificando, ¿no? Pero porque parece hasta el nombre de síndrome de fatiga crónica, es como eres un vago maleante, y cuando empiezas tienes que todo el rato justificando, no, es que yo no puedo, es que la verdad. Vale, entonces es un poco difícil. Pensar que dentro de los que tenemos encefalomielitis, 1 de cada 4 tiene encefalomielitis severa y están bajo mínimos. O sea, apenas se lavan los dientes, apenas tienen higiene personal, están todo el día en la cama. Esta persona que tenemos en la asociación tiene un niño pequeño, su mujer se encarga de él, del niño, porque él está en la cama. Y como dicen en el vídeo, una particularidad que tiene la encefalomielitis es que en general, no, evidentemente no todos, pero un porcentaje muy alto han sido personas muy activas en su vida. O sea, personas que han tenido una vida laboral muy... y de repente se corta y está ahí. ¿Tenéis alguna pregunta que queráis hacer? Nerea, ¿quieres decir tú algo? Es verdad que no te he dejado que expreses tu opinión. Bueno, yo quiero daros la enhorabuena tanto a vosotras como a toda la gente que ha participado, porque creo que además lo explica a la perfección y ya no solo da lugar a visibilizar todos esos síntomas físicos, como decías, ¿no? Sino también esos cognitivos que pasan desapercibidos, y también es como el ápice de esa incomprensión, ¿no? Porque además algo que impacta mucho, pero que es súper habitual, es que se deniega la ayuda psicológica. Sí. Y al final, jolín, además del sufrimiento que ya de por sí conlleva esa enfermedad, si nos ponemos en su lugar, algo tan sencillo como poder lavarme los dientes, como poder levantarme a hacer la comida o simplemente llegar hasta el baño, o sea, ya no solo son esas dificultades a nivel cognitivo, sino también esa repercusión a nivel emocional. Y todo eso al final son como pequeños granitos de arena que van incapacitando a esas personas, y tener que
estar justificándome constantemente o que la gente, o sea, por ejemplo, con todo esto que hablábamos de la fatiga, ¿no? Muchas veces se alude a que a lo mejor pues, no me está haciendo caso o no se entera, ¿no? No se entera, ¿no? Necesito más tiempo para procesar esa información y nadie me comprende, ¿no? Entonces creo que el haber dado visibilidad a todo eso es algo muy bonito y por eso tengo que dar la enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto de la lentitud que dice, hace unos años hicimos una exposición de cuadros y un pintor que está aquí en la sala hoy hizo, como notamos que somos lentos, hizo un caracol que su concha era un cerebro porque nos sentimos muy ralentizados. O sea, el pensamiento es lento, la respuesta es lenta. Entonces, estábamos en otro momento y eso fue uno de los cuadros que hicimos que, de hecho, es de mis favoritos. Y os comentaba que si tenéis alguna pregunta que hacernos. Dime. Sobre todo para la doctora, a nivel de contactar, por ejemplo, con la sección de paliativos o con la unidad del dolor, ¿existe posibilidad? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿A través del médico de cabecera o cómo se hace eso? Mira, yo centrándome en los pacientes, en el paciente que puede ir a la consulta, el camino es el médico de atención primaria, porque es el centro de toda la atención. Yo me gustaría transmitir, a ver si lo consigo, que en el fondo los pacientes son los mismos, ¿no? Son los mismos, es el mismo protagonista y su familia, que suele ser bastante importante también en enfermedades crónicas, que es el mismo el que atendemos en el nivel de atención primaria, en el nivel de atención especializada, en urgencias, en hospitales, consultas externas, es el mismo. Y el sistema a veces, pues tenemos que estar sensibilizados los profesionales para detectar esas situaciones de sufrimiento y ver cómo las podemos abordar. Y que eso no es posible decir, pues esto no me toca a mí. No sé, quiero decir, creo que esas cosas en medicina tendríamos que evitarlas. Yo voy a hablar por la parte de los médicos. Ahora bien, también sé que los profesionales de la sanidad no podemos llevar sobre nuestras espaldas todas las cosas o las necesidades de los pacientes y sus familias, ¿sí? Pero bueno, creo que hay actitudes que implican ese acompañamiento que es, como mínimo, me gustaba lo que el concejal decía antes, ¿no? Pues la empatía, la comprensión, y eso es propio de toda la sociedad y de los profesionales de la sanidad. Cuando un paciente está en la cama con una dificultad mucho más notoria por esa enfermedad más avanzada, que está en su domicilio, puede ser atendido de dos maneras. Lo primero también por atención primaria. Las visitas domiciliarias no son propias de un servicio especial, sino los profesionales de atención primaria, yo soy médico de familia, aunque luego hice el máster en paliativos, pues tenemos nuestra atención en los centros de salud y nuestra atención en los domicilios de los pacientes. Y algo que es propio de los paliativos es que la frase "no hay nada que hacer" la intentamos quitar de la respuesta que podamos dar a cualquier sufrimiento. Los profesionales siempre podemos hacer, quizá no lo podemos resolver, pero cosas sí que podemos hacer. Entonces, lo primero, la atención primaria. ¿Dónde están otras unidades como la doctora Alberdi, Monse Alberdi, que sale en el vídeo, ¿no? Que es la unidad de hospitalización a domicilio, que es donde yo trabajo, ¿no? Porque en Comunidad Valenciana los cuidados paliativos avanzados se administran, ¿no? se dan a los enfermos a través de las unidades de hospitalización domiciliaria cuando están en su domicilio. Entonces, realmente, para contactar con esta unidad que hay en todos los departamentos de salud y que están en los hospitales, es a través también del médico de atención primaria, con esa valoración y que puede decir, mira, esta persona necesita una atención de rango hospitalario, pero no queremos trasladarlo al hospital, ni por el paciente, ni por el sistema. A lo mejor el mejor lugar es su casa, pero lo que necesita no se puede atender desde el centro de salud. Entonces es este médico, el médico de atención primaria, el que hace la interconsulta, ¿no? a una unidad de hospitalización domiciliaria, la que le corresponde en su hospital, para que se pueda realizar una valoración. Es verdad que aquí en el documental aparece ese testimonio primero, en que los cuidados paliativos, yo creo que no era Comunidad Valenciana, ¿no? No, es de Madrid. No, cada comunidad autónoma tiene una organización de sistema
sistema sanitario. Entonces, nosotros en Comunidad Valenciana es verdad que los cuidados paliativos en domicilio no distinguimos entre que sea un motivo oncológico o no oncológico. Ahí en ese caso se puede atender igualmente. La unidad del dolor es lo mismo, lo que pasa es que la unidad del dolor no va a domicilio. La unidad del dolor, el paciente se tiene que desplazar a los hospitales y ahí pues es a través, las interconsultas siempre son a través del médico de atención primaria. No sé si te he explicado, a lo mejor he sido demasiado exhaustiva, pero bueno. No, yo creo que Vamos por ahí. Y luego creo que eso, que la atención en domicilio, el que los profesionales tengamos tiempo, ¿no?, de poder ver a los pacientes en los domicilios, seamos médicos o enfermeras, pues es importante que lo mantengamos. Porque además en la sociedad en la que estamos, tenemos muchos tipos de ciudadanos que necesitan ser atendidos en domicilio. Esto nos tendremos que organizar. Ahora, no tanto depende de la voluntad de los profesionales, sino también la organización y gestión de los sistemas sanitarios. No sé, para todo hay que tener tiempo. Pero bueno, desde el punto de vista del paciente, el pedirlo, el solicitarlo, el demandarlo, creo que es importante, porque este es un derecho. Y yo te preguntaría, el médico ya, es que, a ver, desde la asociación pues parece un poco extraño, pero muchos médicos, a ver, el doctor Alegre lo ha explicado, ¿no? Lo primero es que estas enfermedades se expliquen en la facultad, porque nos explican en las facultades, no hay una asignatura que diga este tipo de enfermedades, son relativamente nuevas y entonces no existimos. Y es muy complicado, si el médico no pone de su parte para formarse, que conozca la enfermedad. Entonces, lo que recibimos en la asociación es que el médico no se lo cree. Y tenemos ahí, entonces, ¿qué hace un paciente? ¿Qué le digo ¿qué te digo? No lo sé. Cámbiate de médico. Es una opción. Es una opción. Es una opción. Mira, el tema de la formación de los médicos y de las enfermeras, pero de los médicos, pues es un reto. Lo primero para poder atender bien, lo primero para poder atender bien es estar formado. No es que esta enfermedad no se dé en la facultad de medicina, es que no hay asignatura de cuidados paliativos. ¿Vale? Que no hay ninguna asignatura de cuidados paliativos en la Universidad de Valencia en medicina. Entonces, claramente hay un déficit en la formación, de una parte, es que la formación, ¿no? No en todas las facultades de medicina, a lo mejor en las privadas sí que hay asignatura de cuidados paliativos, pero por ejemplo en la pública no. Es un reto. Cambiar todo la formación de grado es muy difícil, todo es difícil, el tema es que no podemos parar. ¿Qué puede hacer un paciente? Creo que un paciente tiene que saber que por dejar de ir al médico sí que no gana nada, ¿sabes? A lo mejor en el médico no recibe lo que, os entiendo, pero no recibe lo que él necesita, pero tiene que poder expresarlo y si no, hay que cambiar. Lo que ha dicho el doctor Alegre tiene razón, ¿no? En muchos hospitales y aquí en Comunidad Valenciana, ya no solamente en atención primaria, sino en los centros, pues a lo mejor no hay un lugar ni un servicio que trate a todos los pacientes y esto es difícil. Ya, el problema es que no tenemos la energía para repetir la visita. Lo sé. Entonces es complicado. El paciente se queda otra vez fuera del sistema. Bueno, yo creo que también actividades como esta sensibilizan a la sociedad y sensibilizan a los profesionales. Y el mostrarlo creo que ayuda, porque todos los profesionales, no hay médico o enfermera que no estudió para poder curar y cuidar a sus pacientes. Sí. Otra cosa es que el sistema a veces también lo agote, pero su deseo es, al menos, siempre que pueda curar, y si no cuidar, y si no acompañar, y si no consolar. Y estoy convencida, ¿eh? Ya, pero somos muchos pacientes. Hay una cosa que está en el vídeo que, fijaros, tiene el vídeo hace un año que lo grabamos y hemos hecho, desde CONCES se ha hecho un estudio que mañana
vamos a presentar en un webinar de prevalencia, un piloto de prevalencia, que además quiero presentarle a la directora general de innovación porque queremos hacer un espejo aquí en la Comunidad Valenciana. Es un estudio de prevalencia que se ha hecho en el área oeste de Madrid. Unas enfermeras que son investigadoras, y el estudio de prevalencia lo que hacen es formar un par de enfermeras que forman a las enfermeras de muchos centros de salud, y son las enfermeras de los centros de salud las que buscan dentro de los cupos que tienen enfermos de las características nuestras, gente que viene mucho, que no saben qué tiene, que se queja de dolor, que se queja de malestar, entonces le dan las pistas, y son las propias enfermeras que buscan dentro de sus cupos este tipo de personas, les hacen unos test, porque sabéis que el diagnóstico es clínico, y a partir de ahí se ha hecho el estudio de prevalencia. Aquí ponía entre un 0,1 y un 0,5%, y en el piloto sale hasta un 2,5% en la forma más conservadora. Quiero decir que no estamos hablando de poca población, sino que ya estamos en un porcentaje de población bastante elevado. Cosas que no se conocen. ¿Vale? Entonces, os decía si teníais alguna pregunta, ¿tenéis alguna...? Dime. Hola. Hola, gracias por vuestra intervención. Quería preguntarle a Nerea. Es sobre el tema de fatiga que se ha repetido una y otra vez, tanto en el vídeo como vosotras en vuestra exposición. La intervención de un profesional cara al paciente emocionalmente le valida bastante, poco, nada, habría que insistir. Muchas veces lo que esos pacientes necesitan es acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, yo también llevándolo un poco a mi día a día, la fatiga cognitiva es incapacitante, ¿no? Entonces, es algo que a lo mejor no va a mejorar, ¿no? Voy a coger un poco la frase que he dicho muchas veces se dice no hay nada que hacer, siempre hay algo que hacer. Puede ser que esto no vaya a mejorar, pero sí podemos mantenerlo o dar unas pautas o unas estrategias para que esta persona pueda ser lo más funcional posible. A nivel emocional, muchas veces estas dificultades cognitivas también se intensifican por esa sintomatología pues, depresiva, ¿no? O esa sintomatología ansiosa, y creo que poder optar a un recurso en el que alguien valide, escuche y acompañe es muy importante. Y si me permitís, con la experiencia, porque nosotros en su tesis, las personas de la asociación colaboramos como pacientes, y es un poco como que te demuestra, o sea, porque tú lo tienes y no sabes si tienes un grado 1, un 10, un 20, no lo sabes, pero te pones sobre un papel y dice, pues mira, lo que te pasa es cierto, o sea, y tiene dos vertientes. Una, como que te envalentonas y dices a la gente que te pone en duda, oye, mira, no, que es que aquí esta señora dice que sí, que fíjate, que demuestra que yo tengo todo esto. Y por otro lado, te pone a ti delante del espejo de, pues es que de verdad tengo todo esto. Y es no sé, te pone mal porque lo pone en un papel, te pone bien porque lo tienes en un papel. Es un poco contradictorio. Yo recuerdo, sí, cuando estuve allí, además, porque os hagáis una idea, por ejemplo, no sé, una de las respuestas, o sea, una de las preguntas, dinos palabras que no tengan, por ejemplo, recuerdo una, no sé si la hiciste tú. O sea, en los test que haces, porque un poco porque vean, ¿no? Dime palabras que no tengan o que no tengan A, o que no tengan O. Exacto, eran pues, palabras que empiecen por la letra P, ¿no? Pero que no sean nombres propios, ni países, ni ciudades, ¿no? Sí, que las preguntas no son difíciles. O recordar una lista de palabras de a lo mejor 8 palabras. Y no es que a la primera no me acuerde de 5, sino que es que incluso a la tercera no me acuerdo ni de 2. Y me las acaban de repetir, ¿no? Pero era lo que hablábamos un poco, que al final
sistema necesita como mucha energía. Cuando no llega la energía suficiente a estos procesos están limitados, el esfuerzo es muchísimo mayor. Y ahí es cuando aparece esa fatiga. ¿Alguna cuestión más? Perdón, Sí. quisiera haceros una pregunta general. Yo no formo parte de la asociación, pero veo que estáis hablando de la encefalomielitis, habláis del síndrome de fatiga crónica, y como una entidad que es la misma. Sí. Pero hay otra entidad aquí, que es la sensibilidad química múltiple, de la cual no habéis hablado, y significa que los síntomas son iguales, que se manifiesta de la misma manera, que hay que tratarlo de la misma forma. No. Pregunto, no sé. No. A ver, sí tienen síntomas, tienen síntomas comunes. Tienen síntomas comunes. También tienes la niebla mental, tienes el cansancio, pero no son exactamente la misma enfermedad. Nosotros somos la Asociación de Sensibilidad Química Múltiple y de Encefalomielitis, entonces hoy hemos dedicado a la severa, pero tenemos pendiente el hacer unas jornadas dedicadas a la sensibilidad química múltiple, porque además está, por desgracia, muy en auge. Cada vez nos llama más gente a la asociación, que está fatal, y además tienen, para mí, una cosa muy diferente es que con la encefalomielitis dependes mucho de lo que tú hagas. Si tú sabes llevar tus tiempos, entenderme, dependes mucho, tu grado de enfermedad está ahí, pero si tú te cuidas y haces tus cosas, pues más o menos te mantienes. Pero con la encefalomielitis necesitas solidaridad. Con la sensibilidad química. Perdón, sí, con la sensibilidad química, gracias. Con la sensibilidad química necesitas solidaridad. Todo el día estás pidiendo, por favor no te perfumes, por favor no te maquilles, aún así, no limpiéis, por favor airear. Es un martirio para la familia, es un martirio para la familia. El que tiene una enfermedad de sensibilidad química sabe de lo que estoy hablando. Dejas de usar productos, cualquier cosa te hace, a cada uno le da de una forma, te puedes despistar y no saber dónde estás, puedes tener vómitos, puedes tener náuseas, encima te sienta mal la comida, encima no puedes tomar medicamentos, en fin, son dos entidades y hay gente que las tiene juntas. Esto ya. Hay gente que tiene solo la encefalomielitis, gente que tiene solo la sensibilidad y hay gente que tiene incluso, como comorbilidad también pueden tener la fibromialgia y la electrohipersensibilidad. Estos ya están bastante peor, claro. Cuantas más cosas acumulas, pues peor. Pero sí tenemos pendiente hacer un acto con, ya si me permitís, como os pongo un poco en antecedentes, hemos elaborado un libro de adaptación del puesto de trabajo para personas con sensibilidad química múltiple y con electrohipersensibilidad, porque bueno, es difícil, pero no es imposible, y entonces, bueno, pues además es el siguiente paso que tenemos es ese, ¿vale? ¿Alguna pregunta más que tengáis? Bueno, pues yo tengo una última, si queréis, para que contestemos nosotras tres más que nada. Y es que pensáis que habría que cambiar para que dejen de ser invisibles las personas con encefalomielitis. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es el siguiente paso? Difícil. Mira, me ha gustado mucho lo que has presentado como proyecto de investigación, porque eso es la realidad, ¿no? Vivimos en una sociedad muy racional en la que todo lo tenemos que demostrar y si lo demostramos le damos visibilidad. Entonces ese es un buen camino, ¿no? Ese es un buen camino. Esto es lo que me parece a mí. Luego también el buscar los recursos, ¿no? Desde el punto de vista de la sanidad, la relación entre los pacientes, familia y profesionales, pues lo tenemos que mejorar, claramente, ¿eh? Esto ahí lo tenemos que mejorar. Y luego pensaba, y voy
a hacer mención a una cosa que me habéis preguntado antes de cuidados paliativos. Yo pensaba, todos los pacientes con el diagnóstico de esta enfermedad no necesitan cuidados paliativos, necesitan distintas atenciones. En algunas situaciones más severas, pues lo que necesitan es centrarse, lo decían en el vídeo, ¿no?, en ese control de los síntomas. Es decir, no podemos ir a la causa de la enfermedad, pero sí que podemos ir a pues, una deshidratación severa, a un dolor, a una necesidad de acompañamiento. Entonces, mira, me ha conmovido cuando has dicho antes, Isabel, es que una de mis dificultades es que no puedo volver a ir al médico y volver a repetir esa visita, ¿no? Porque me quita ya la energía que ya la tengo muy mermada, ¿no? Pues a lo mejor hay que contar con el binomio, ¿no?, paciente-familia, pero de alguna forma esa demanda y esa necesidad tiene que llegar al sistema. Me parece que tiene que llegar de alguna forma. Pero bueno, creo que eso da visibilidad, pero sobre todo la parte de esta de investigación también, y actos como este, ¿no? No se me ocurre nada más, no se me ocurre nada más, y que contéis con nosotros en la medida que podamos. Muchas gracias. Nerea, ¿quieres...? Sí, yo un poco en la línea de lo que ha dicho Concha, creo que actos como este al final son muy importantes, ¿no? Porque dada la falta de recursos que hay, por ejemplo, con el tema de los psicólogos también en el sistema sanitario, es una lucha constante. Entonces creo que la visibilidad es utilizar, por ejemplo, plataformas como las redes sociales también para poder dar visibilidad a este tipo de enfermedades. Es intentar hacer todo lo que hay en nuestra mano y sobre todo no tirar la toalla, porque como he dicho antes, siempre hay algo que hacer. Puede ser que no haya una solución que haga que estos síntomas desaparezcan, ¿no? Pero sí que me den una calidad de vida mucho mejor que la que tengo ahora. Entonces creo que lo que estáis haciendo muy bien. Muchas gracias. Yo sé que vamos, solo ponemos un granito de arena, como podéis comprobar, pero creo que, bueno, también deciros, tenemos el mismo acto hoy en Madrid con la presidenta de SEPAL a nivel nacional y con las enfermeras que han hecho el estudio de prevalencia. Quiero decir que, como veréis, ahí estamos. Y sobre todo creo que seguimos luchando, que somos personas luchadoras. Tengo una junta directiva a la que le quiero dar las gracias por los esfuerzos que hacéis, porque, bueno, pues todos somos en la junta enfermos, pero trabajamos mucho, sin ninguna ayuda, quiero decir, si hay algún voluntario sano que quiera colaborar con la asociación, será bienvenido, porque los que lo llevamos somos enfermos con cosas que nos gustaría hacer, pero que los cuerpos nos llegan hasta donde nos llegan. Entonces, ya sin más, agradeceros que hayáis venido, espero que os haya gustado y por nuestra... Dime, María. No, perdón, porque sabes que vas a cerrar. Sí. Pues puedo decir una cosita. Por favor, ¿quieres? Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Bueno, no sé si Yo creo que se te oye, pero por si acaso. Sí, a ver cómo consigo no dar la espalda, porque no me parece Sube aquí, de Me pongo aquí a un lado. No, por favor. Sí, no. Aquí se me ve estupendamente. Pues hazme la talla todas. Bueno, buenas tardes. Como han comentado antes, y en este momento mi nombre es Mariola y estoy encantada de estar hoy aquí con vosotros, con vosotras. Bueno, podem parlar en castellà, valencià, com Sí, lo que vulguis. Sí, jo és que per expressar-me necessite parlar en castellà perquè estic acostumada. Tota la meva educació ha sigut en castellà perquè som molt major. Però per parlar puc parlar en valencià, però per explicar-me les coses tècniques no puc. Que si no és que fes el que vulguis. I, bueno, pues estic molt agraïda per suposo que vosaltres per estar així, en concret a Isabel, que el diumenge vam estar juntes en Madrid, en una gala benéfica de Confés, que va ser, jo crec que molt entranyable i molt memorable. Sí, va ser preciosa. I em va dir, és que fem l'imatge amb la Diana i jo, i vas dir, Isabel, no et preocupes, que canviaré el que faci falta per anar, no? Això és cert. I he vingut a escoltar i a veure-vos perquè, evidentment, sí que són condicions sobre les que falta prou informació. I jo ara mateix estic com a directora general d'Investigació i Innovació de la Conselleria de Sanitat.
de la Generalitat Valenciana. I jo soc neurocientífica de base, no? O sigui, soc de l'àmbit de la neurociència. I ara mateix la Conselleria de Sanitat, a nivell de direccions generals, té un cos tècnic, és a dir, en aquest cas l'equip de govern va decidir que els directors generals foren persones que venim de treballar en les àrees que ara mateix estem dirigint. I això té moltes avantatges perquè coneguem els sectors en els que hem treballat i les desavantatges és que no venim de l'administració pública, dels estats de l'administració pública i trobem també les dificultats fins i tot de vegades de tramitar a certa velocitat tot el que ens agradaria abastir, no? Però sí que hi ha molta sensibilitat amb els sectors en els que treballem. Des de la investigació, jo com a investigadora puc dir-vos que el ritme de la investigació no va al mateix ritme que les necessitats dels pacients. Sabem que això no podem accelerar-ho ni tan sols amb recursos econòmics, però és de veres que les tecnologies noves i la intel·ligència artificial també va ajudar-nos a accelerar moltes coses d'investigació. Però el tema de tindre algunes necessitats conegudes permet haver fet coses molt concretes en un temps que jo crec que són d'ajuda i que m'agradaria contar molt poquet. Perquè tenen a veure el que s'han dit. Per exemple, és de veres que els programes de les carreres docents, que depenen de la Conselleria d'Educació, però que són prou estàtics i que tots en les nostres professions hi ha moltes coses que no hem estudiat quan estàvem en la carrera. Això passa no només en medicina, sinó en qualsevol. Però és que el tema de medicina se'n va a la salut dels pacients és una prioritat, no? I estar actualitzat és necessari. El personal sanitari té a l'abast una escola de formació, en aquest cas es diu la EBES, l'Escola Valenciana d'Estudis Sanitaris, al qual qualsevol persona de l'àmbit sanitari pot accedir a les formacions, i aquestes formacions actualment n'hi ha formacions que tenen a veure en actualització i en conèixer malalties molt minoritàries, molt invisibilitzades, i en concret des de la Direcció General d'Investigació i Innovació duem ja, aquest és el tercer any, de ficar almenys 2 formacions a l'any, hem format amb més de 1.500 professionals d'atenció primària perquè coneguen realitats que només puc diagnosticar dins del ventall de les opcions que jo conec. Jo no puc diagnosticar allò que no conec, senzillament perquè no està en el meu espectre d'opcions. I hem format més de 1.500 facultatius perquè coneguen realitats minoritàries i que tinguin també aquesta opció mental de dir, sí, doncs jo crec que això no m'ho va explicar en la carrera, però ho he après després i és una opció de diagnòstic. I jo crec que, per exemple, els síndromes que estem parlant avui han d'estar en aquestes formacions. Varen fer uno fa 4 o 5 anys, crec. Tenen també un màster en la UVE, és de veres que no hi ha assignatura de pal·liatius, però hem sigut la primera facultat de la Universitat de València en tindre opció, per exemple, de malalties rares. I ahí també m'han fet cursos, però de manera voluntària, en una metgessa voluntària que sempre col·labora, la doctora Eva Martí, i vàrem anar en ella i vàrem fer un seminari d'un dia, un parell d'hores. No està mal, però bueno, ahí anem. Tenim l'assignatura en aquest cas, que va ser la primera facultat de tota Espanya en tindre l'assignatura de malalties rares, i n'hi ha un màster específic que des de la Universitat de València INCLIVA, que és l'Institut d'Investigació del Clínic, n'hi ha microcredencials en la universitat, que microcredencials són com assignatures que pots cursar, que et donen crèdits, que no són obligatoris, però que està ahí l'oferta també. Jo crec que això també és un missatge d'esperança per a dir, opcions de que es continuen tots aquests jocs visibilitzant aquestes malalties i que arribi el coneixement. Per una altra banda, també jo crec que hem creat unes categories professionals de forma pionera en Espanya que són interessants saber-les, que és facultatiu de metge i metgessa, especialista investigador i infermera especialista investigadora. Això què vol dir? Places dins de l'hospital que tenen 50% de temps per a assistència, 50% de temps per a investigació. Per què? Perquè volem que siga una investigació totalment lligada a la consulta i que arreplegue la pregunta que tinc des del llit del pacient, i és la pregunta en la que jo vull centrar la meva investigació. I després el que aconseguisc la recerca ho torne directament als pacients. I aquestes figures no existeixen
apareixen dins del sistema sanitari com a estatutaris. I els hem creat també, els vam crear l'any passat, el març de l'any passat, i jo crec que també són precisament orientar a aquestes malalties que encara no tenen suficients, tenen més preguntes que respostes, no tenen suficients respostes. Jo crec que aquestes figures també són importants per a bastir, no, les necessitats. I, bueno, us podria dir moltes més coses, però jo per amunt de tot, a més del que ocorreix dins del sistema sanitari, hem fet també les unitats de referència en els 3 hospitals principals, un de cada província, precisament perquè n'hi ha prou malalties en les quals els recursos energètics del pacient no són tots els que agradaria i hi ha que evitar a tota costa un piloteig del pacient que en malalties en les quals té diversos símptomes acaben anant a moltes consultes i això és esgotador. Hem fet unitats de referència en un hospital de l'Hospital Principal de Castelló, també així en la FE i també en l'Hospital Dr. Balmis d'Alacant, perquè en un mateix lloc siguin els especialistes els que es desplacen al lloc on arriba el pacient que té necessitats d'aquest tipus. Això no ho sabia. És que es diu, bueno, des de vegades, vull dir que nosaltres de vegades tampoc visibilitzem suficientment bé la informació. Tots tenim marge de millora, no? I molt, i per això estem així per a continuar gravant. Però aquests unitats de referència també són importants. És a dir, nosaltres estem intentant, ahir precisament estàvem parlant de fer una pàgina web per a que malalties que ens desateses podem veure en un mateix lloc el que es fa a nivell d'assistència, a nivell de recerca, a nivell de formació i a nivell de vigilància d'aquestes malalties, que la vigilància entra també la prevalència, no? És a dir, vigilem com és. En aquest sentit és molt important, estem fent, nosaltres partim d'una realitat històrica, que és que no n'hi ha una història clínica única en la Comunitat Valenciana. Això vol dir que no tots els hospitals tenen accés a la teva història clínica. Que si ara estem així, però jo me'n vaig a Alacant i em passa alguna cosa a Alacant, en Alacant obren l'ordinador i jo no aparec, no? I així és una realitat històrica que hem heredat i que en l'era de la tecnologia costa un poc entendre que això no estigui solucionat. I si no està solucionat és per alguna cosa, no perquè la gent no hagi volgut solucionar-ho, sinó perquè és un repte complex. Això és... La Generalitat ha ficat en marxa el que és una transformació d'estratègia digital, una estratègia digital que consisteix en tindre un espai únic on estiguen les dades de tots els pacients, de totes les històries clíniques dels pacients, primer, per a que siguin visibles des de qualsevol lloc. Però no només per a ús assistencial, sinó per a